Hace 20 años desde la última vez que puse un pie en esa ciudad. Nunca imaginé que regresaría, pero el funeral de mi tío me trajo de vuelta. Llegué en la mañana de un viernes lluvioso y la ciudad parecía atrapada en el tiempo, como si el mundo la hubiera olvidado. Las mismas casas de madera con pintura descascarada, los mismos postes oxidados, las mismas calles llenas de baches. La única diferencia era que ahora todo se veía más vacío, con tiendas cerradas y un silencio inquietante. Mi familia había vivido allí por generaciones, pero después de que mis padres se mudaron cuando tenía 10 años, nunca miré atrás. Hasta ahora. Me quedé en la casa familiar, la misma en la que pasé mi infancia. Era una casa antigua, de 2 pisos, con un porche que crujía con el más mínimo movimiento. El olor a madera húmeda y moho me trajo recuerdos confusos, algunos buenos, otros extraños. Principalmente de esa noche. Ni siquiera recordaba bien qué había pasado, pero cada vez que intentaba pensar en ello, mi mente huía, como una pesadilla que se olvida al despertar. Mi tía había muerto hace años, y ahora mi tío también se había ido. Mi primo, Daniel, ya no vivía allí, así que estaba solo en esa casa grande y vieja. Y fue ahí cuando las cosas comenzaron. La primera noche, todo parecía normal. O al menos tan normal como podía ser dormir solo en una casa vieja y vacía. El viento susurraba a través de las rendijas de las ventanas, el piso crujía bajo el peso invisible del tiempo y el reloj de pared marcaba cada segundo con un tic-tac amortiguado. Pero entonces, alrededor de las 2 de la mañana, me desperté por un sonido extraño. Parecía un susurro proveniente del pasillo. Permanecí acostado por unos segundos, tratando de convencerme de que era el viento o mi imaginación jugando trucos. Pero luego llegaron los pasos. Lentos, arrastrados. Como si alguien estuviera caminando sin querer ser notado. Me levanté de la cama y abrí la puerta despacio. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la débil luz de un farol del lado de afuera. Miré a los lados, contuve la respiración, esperando ver algo. Pero no había nada. El silencio era absoluto. Aún así, la sensación de que no estaba solo me puso los pelos de punta. Decidí revisar las habitaciones una por una. Nada en la sala, nada en la cocina. Subí al cuarto de mi tío, ahora vacío, y sentí un frío diferente allí, como si el aire estuviera más pesado. Volví a la cama tratando de ignorarlo, pero pasé el resto de la noche en vela, con los ojos fijos en el techo, escuchando el silencio tragándome. Al día siguiente, encontré a mi primo Daniel en el café de la ciudad, ese mismo que existía desde que era niño. Las mesas de madera estaban más gastadas, las paredes manchadas de nicotina y el olor a café viejo flotaba en el aire. Daniel parecía agotado, con profundas ojeras y una mirada perdida. Hablamos un poco sobre el funeral, sobre cómo la ciudad parecía más vacía que nunca, pero mi mente seguía atrapada en la noche anterior. Después de unos minutos de conversación trivial, lancé al aire la pregunta que no podía dejar de hacer: ¿alguna vez has sentido algo extraño en esa casa? Daniel dejó de mover su taza de café y me miró por unos segundos, como si estuviera decidiendo si debía o no responder. Cuando finalmente habló, su voz salió baja, como si alguien pudiera estar escuchando. ¿Por qué preguntas eso? Respiré hondo y conté sobre los susurros, los pasos en el pasillo, la sensación de que había alguien allí conmigo. Él solo asintió, como si ya esperara esa respuesta. Desvió la mirada, jugando con la taza sin beber. Mi papá también lo escuchaba, dijo después de un silencio pesado. Decía que había alguien en la casa. Pero cada vez que miraba, no veía nada. Un escalofrío recorrió mi espalda. Hasta donde recordaba, mi tío siempre había sido un hombre práctico, de esos que no se impresionaban por cosas que no podían ver. ¿Él llegó a ver algo?, pregunté, sintiendo que mi pecho se apretaba. Daniel dudó antes de responder, como si estuviera eligiendo las palabras adecuadas. Decía que no, pero creo que sí veía algo, murmuró. Porque en las últimas semanas antes de morir, casi no dormía. Siempre cerraba con llave su habitación y dejaba la luz encendida. Y, hermano, nunca vi a mi papá tener miedo de nada. Nunca.
El peso de esas palabras me golpeó de lleno. Si mi tío, un hombre tan racional, pasó sus últimos días aterrorizado en esa casa, ¿qué exactamente iba a descubrir yo? Regresé a la casa al final de la tarde, y esa sensación de que algo no estaba bien se sentía aún más fuerte. El sol estaba poniéndose, y las sombras de los muebles se alargaban por las paredes, creando formas distorsionadas. Caminé por los pasillos en silencio, tratando de ignorar la idea de que tal vez mi tío tenía razón. La casa parecía respirar a mi alrededor, cada crujido del piso y cada suspiro del viento sonaban como algo más. Me forcé a creer que solo era cansancio, paranoia por estar solo en un lugar que ya no me era familiar. Pero entonces, al pasar por la puerta del cuarto de mi tío, sentí un escalofrío violento recorrer mi espina dorsal. El olor en el aire había cambiado. Era un olor denso, extraño, como tierra mojada mezclada con algo dulce y podrido a la vez. Y supe que eso no estaba allí antes. Intenté ignorarlo, seguir adelante, pero algo me detuvo. Como si una parte de mí supiera que esa habitación guardaba respuestas que no quería encontrar. Respiré hondo y entré. El ambiente se sentía diferente, más frío, más opresivo. Los muebles estaban cubiertos de polvo, pero algo en el suelo llamó mi atención. Marcas de rasguños, profundos, cortando el piso en direcciones caóticas. Me agaché para mirar de cerca y vi que no eran nuevos. Parecían viejos, como si estuvieran allí desde hacía años. ¿Cómo no lo había notado cuando era niño? Me levanté, sintiendo una presión extraña en el pecho, y fue en ese momento cuando lo escuché. Bajo, amortiguado, proveniente del interior del armario. Una respiración. Conteniendo la respiración para asegurarme de que no era cosa de mi cabeza. Pero no lo era. El sonido estaba allí. Una respiración baja, lenta, como si alguien estuviera tratando de esconderse y contener el aire en sus pulmones. Mi corazón se disparó. Todo dentro de mí gritaba para salir de allí, pero mis pies parecían pegados al suelo. Tragando saliva, di un paso adelante, cada movimiento amplificado por el silencio de la casa. El armario era antiguo, de madera oscura, con tiradores oxidados. Mi mano temblaba al extender los dedos hacia la perilla. En el momento en que la toqué, el sonido se detuvo. El aire se volvió pesado, denso, como si hubiera sumergido en agua. Y luego, un solo sonido rompió el silencio. Un clic. El ruido de una puerta destrabándose sola. Di un paso atrás, pero la puerta del armario comenzó a abrirse lentamente, crujiendo como si alguien la estuviera tirando del otro lado. El olor a tierra húmeda se intensificó, y por un segundo, vi algo allí dentro. Algo bajo, encorvado, con ojos hundidos que reflejaban la poca luz de la habitación. Pero antes de que mi mente pudiera procesarlo, la puerta se abrió de golpe. Nada. El armario estaba vacío. Un agujero negro de madera y polvo. Mi pecho subía y bajaba rápido, mi cabeza daba vueltas. No tenía sentido. Había visto algo. Sabía que lo había visto. Pero ahora, solo quedaba el vacío oscuro mirándome de vuelta. Salí de la habitación casi tropezando con mis propios pies, respirando entrecortadamente. Mi instinto gritaba que debía salir de esa casa y nunca más volver, pero al mismo tiempo, había algo que me atraía de vuelta, una necesidad irracional de entender lo que estaba sucediendo. Cerré la puerta del cuarto de mi tío con fuerza y caminé directo a la cocina, tratando de calmar mis pensamientos. Me serví un vaso de agua, pero mis manos temblaban tanto que la mitad del líquido cayó en el fregadero. Necesitaba salir de allí. Entonces, cuando me giré para tomar las llaves, un sonido me paralizó. Pasos. Esta vez, muy claros, resonando en el piso de arriba. Mi cuerpo entero se tensó. El ruido era inconfundible, alguien estaba caminando por el pasillo. Lentos, pesados, cada paso crujía en el piso como si quisiera ser escuchado. Me quedé ahí parado, pero lo peor vino después. Los pasos se detuvieron. Y, en el silencio sofocante que siguió, escuché algo aún peor, 3 golpecitos en la pared, provenientes del cuarto de mi tío. Si hubieran sido golpes comunes,
Podría haberme convencido de que era la casa asentándose, pero no lo eran. Eran rítmicos, precisos. Como si alguien supiera que yo estaba allí y quisiera que yo también lo supiera. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero mi cuerpo ya sabía la verdad, no estaba solo en esa casa. Respiré hondo y, en un impulso estúpido o valiente, comencé a subir las escaleras. Cada escalón crujía bajo mi peso, y a cada paso, sentía que la temperatura del aire bajaba. Cuando llegué al pasillo, el silencio era absoluto, como si la casa estuviera conteniendo la respiración junto conmigo. El cuarto de mi tío estaba frente a mí, con la puerta entreabierta. Me quedé allí parado por unos segundos, tratando de reunir coraje para empujarla, pero antes de que pudiera moverme, la puerta se abrió sola. La habitación estaba oscura, excepto por una rendija de luz proveniente de la calle. El olor a tierra húmeda seguía flotando en el aire, pesado y sofocante. Mi mirada recorrió el lugar, buscando cualquier signo de movimiento, pero todo parecía estar en su lugar. Fue entonces cuando lo vi. En el espejo polvoriento al lado de la cama, algo me observaba. Una sombra informe, encorvada, parada en la esquina de la habitación, donde la oscuridad era más densa. Quería correr, quería gritar, pero me quedé allí, paralizado, mirando esa cosa en el reflejo. Y luego, en un movimiento casi imperceptible, inclinó la cabeza hacia un lado, como si me estuviera estudiando. Como si estuviera esperando mi reacción. Mis músculos estaban tensos, como si algo invisible estuviera sujetando mis pies al suelo. En el reflejo del espejo, la sombra seguía allí, inmóvil, pero sentía que estaba sonriendo. No una sonrisa común, sino algo que no podía ver, solo sentir. Como un depredador satisfecho por haber acorralado a su presa. Fue entonces cuando finalmente rompí el trance. Mis pulmones aspiraron el aire con fuerza y, en un impulso de puro instinto, me giré hacia la puerta y corrí escaleras abajo. No miré atrás. Tomé las llaves de manera torpe, mis manos temblaban tanto que apenas pude abrir la cerradura. Cuando finalmente logré girar la manija, sentí un último escalofrío recorrer mi espina dorsal. En el momento en que crucé el umbral, escuché un crujido seco proveniente del piso de arriba. Como un paso final. Como una despedida. Subí al auto y aceleré sin mirar por el retrovisor. Dejé la ciudad esa misma noche, sin despedirme de nadie. Al día siguiente, Daniel me llamó. Dijo que pasó por la casa para recoger algunas cosas y encontró la puerta del cuarto de nuestro tío abierta. En el suelo, justo en el medio de la habitación, había marcas de arañazos frescos, exactamente como los viejos. Me preguntó si había vuelto allí después de salir. Mentí y le dije que no. Pero hasta hoy, a veces me despierto en medio de la noche con esa misma sensación sofocante, como si algo estuviera observándome desde la esquina de la habitación. Esperando. Mi nombre es Daniel Amaral, soy periodista de investigación desde hace más de 10 años, y si hay algo que he aprendido en todo este tiempo, es que, en la mayoría de los casos, las historias más aterradoras no son más que exageraciones populares. He cubierto de todo, apariciones en carreteras desiertas, sombras en cámaras de seguridad, hasta leyendas sobre casas en las que nadie podía vivir. Así que, cuando mi editor me envió a São Jerónimo, un pueblito perdido en el medio del campo, para investigar una campana que supuestamente sonaba sola, me reí. Ni siquiera intentó venderme la historia como algo serio. Ve allá, haz algunas entrevistas, toma unas fotos de la iglesia y regresa con un buen texto sobre el folclore local. Parecía un trabajo fácil. Pasé toda la semana pensando que era solo otro mito para entretener a los habitantes. Estaba equivocado. Muy equivocado. Llegué a São Jerónimo una tarde calurosa de septiembre. El lugar era pequeño, de esos donde todos se conocen entre sí. Las calles empedradas, las casas antiguas con pintura deslucida, los viejos sentados en la plaza mirando al vacío. La iglesia estaba en lo alto de una colina, imponente, con su fachada de piedra cubierta de musgo y ventanas de vidrio sucio reflejando el sol poniente. La torre, desde lejos, parecía sólida, pero al acercarme,
vi que estaba abandonada desde hacía mucho tiempo. La puerta de hierro oxidada estaba cerrada con gruesas cadenas y un candado viejo, imposible de abrir sin herramientas. El mecanismo de la campana, según los relatos, había sido removido hacía décadas. Aún así, el sonido seguía atormentando la ciudad. Decidí montar mi equipo y pasar la noche cerca de la iglesia. Quería verlo con mis propios ojos. Monté mi pequeño campamento junto a la iglesia, cerca de un banco de madera carcomido por el tiempo. Llevé una cámara, un grabador de audio y un cuaderno de notas. El plan era simple, esperar hasta la madrugada y registrar cualquier sonido extraño. Mientras el sol se ponía, aproveché para conversar con algunos habitantes que pasaban por allí. La mayoría evitaba hablar sobre la campana. Un anciano de barba rala, ojos hundidos y voz rasposa por el cigarro, me dijo que, si fuera inteligente, me iría antes de que oscureciera. Esa campana no debería estar aquí. Pero suena. Siempre suena. Le pregunté si alguien había intentado subir a la torre. Tragó en seco, miró a su alrededor y murmuró, nadie que haya intentado lo ha hecho volver igual. La noche llegó más rápido de lo que esperaba. El silencio en la ciudad era aterrador, roto solo por un viento frío que aullaba entre los árboles. La iglesia, iluminada solo por la débil luz de los postes, parecía mucho más grande que durante el día, como si su sombra se extendiera más allá de lo que debería. Encendí el grabador y comencé a anotar todo. La medianoche pasó sin ningún evento extraño. La 1 de la mañana. Las 2. Nada. Ya comenzaba a pensar que era una pérdida de tiempo cuando lo escuché. Un sonido lejano, pero fuerte. La campana. Sonó 1, 2, 3 veces. El sonido resonó por la ciudad como un trueno apagado, vibrando en el aire. ¿El detalle que me heló la sangre? La campana no parecía sonar desde lo alto de la torre. Parecía venir desde debajo de mí. Miré alrededor, intentando encontrar alguna explicación lógica. Tal vez fuera un eco, algún fenómeno acústico raro causado por la estructura de la iglesia. Pero cuanto más lo escuchaba, más seguro estaba de que el sonido no venía desde arriba. Reverberaba por el suelo, como si algo estuviera atrapado allí abajo. Tomé mi linterna y comencé a inspeccionar la base de la torre. La tierra alrededor parecía movida, como si alguien hubiera cavado allí recientemente. Mi estómago dio un vuelco con un pensamiento irracional, ¿y si la campana no estaba en la torre, sino enterrada? Y lo peor, ¿y si no sonaba sola? Respiré profundo y decidí investigar. Fui hasta el costado de la iglesia y, para mi sorpresa, encontré una trampilla de madera casi oculta por la maleza. Parecía un antiguo acceso subterráneo. Forzando la madera reseca, logré abrirla, revelando una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El olor a moho y tierra húmeda me golpeó con fuerza, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Bajé lentamente, iluminando cada escalón con la linterna. La campana sonó nuevamente, ahora más cerca, más real. Podía sentir las vibraciones en el aire, en mi pecho, como si cada campanada tirara algo dentro de mí. Fue entonces cuando lo vi. Al final de la escalera, algo se movía. La luz de la linterna temblaba en mis manos. Lo que fuera que estuviera allí abajo, se movía lentamente, casi como si supiera que lo estaba observando. Mi instinto me gritaba que diera la vuelta y saliera corriendo, pero me quedé. No por valentía, sino porque mi cuerpo parecía estar atrapado, incapaz de reaccionar. Forcé mis ojos para ver mejor y, poco a poco, la silueta tomó forma. En el centro de la cámara subterránea, una campana de metal negro, cubierta de grabados extraños, se balanceaba sola, sin cuerdas, sin mecanismo. Pero lo que realmente me aterrorizó fue lo que sostenía la base de la campana. Manos. Muchas manos, saliendo del suelo de tierra compactada, aferradas a la campana como si intentaran sujetarla o devolverla hacia abajo. Mi respiración se cortó, y cada fibra de mi ser rogaba por que corriera. Pero antes de que pudiera moverme, la campana sonó una vez más, esta vez tan fuerte y cerca que sentí que mis huesos vibraban. Las manos se agitaron, y algo comenzó a emerger de la tierra. No un cuerpo,
sino algo amorfo, una masa de carne y sombras contorsionándose, intentando escapar. El aire se volvió denso, irrespirable, y un olor a hierro oxidado invadió mis narices. Finalmente, mi cuerpo obedeció. Me di vuelta y subí las escaleras tan rápido que casi no sentía mis pies tocando los escalones. Detrás de mí, la campana sonó una vez más, y un sonido que no era viento, sino un susurro rasposo y desesperado, me siguió hasta la salida. Salí tropezando de la trampilla, el aire fresco de la noche quemando mis pulmones mientras trataba de recuperar el aliento. Corrí lejos de la iglesia, sin mirar atrás, escuchando ese sonido, la campana, los susurros, el eco de algo arrastrándose en la oscuridad. Solo cuando llegué a la plaza del pueblo, bajo la luz amarillenta de los postes, me di cuenta de que mis manos estaban cubiertas de tierra. Estaba temblando. Mis piernas estaban débiles. Un anciano que estaba sentado en un banco cercano, probablemente el mismo con el que había hablado antes, me miró desde lejos e hizo un leve movimiento con la cabeza, como si ya lo esperara. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. El silencio del pueblo era peor que cualquier cosa que hubiera oído allí abajo. Pasé el resto de la madrugada en el hotel, encerrado en la habitación, acostado en la cama sin poder dormir. Mi mente giraba tratando de darle sentido a lo que vi. La campana. Las manos. Eso que salía del suelo. ¿Qué era eso? ¿Qué había interrumpido? Cuando el sol comenzó a aparecer en el horizonte, tomé una decisión. Agarré mis cosas, metí todo en el maletero y me fui sin mirar atrás. ¿Escribí mi artículo? Sí, pero omití lo que realmente pasó. Hablé sobre el folclore, las leyendas locales y el misterio de la campana, pero dejé fuera lo más importante, la verdad. Porque, para ser honesto, no quería saber más. No quería cavar más hondo. Algunas historias no necesitan ser contadas. Pero hay algo que nunca me dejó en paz. Unas semanas después de irme, recibí un correo electrónico extraño, sin remitente, sin asunto. Solo había un archivo adjunto de audio. Mi primer instinto fue eliminarlo, pero la curiosidad fue más fuerte. Le di play y, en ese mismo instante, mi sangre se heló. La campana. El mismo sonido de aquella noche. Pero luego, algo peor. Entre las campanadas, una voz baja, ronca, como si viniera de muy, muy lejos, susurró mi nombre. 3 veces. El audio no duraba más de 1 minuto, pero me quedé paralizado por horas. Borré el correo, cambié mi dirección electrónica, hice todo lo posible para olvidar. Pero, hasta el día de hoy, algunas madrugadas, me despierto sobresaltado con la sensación de que estoy escuchando esa campana. Siempre 3 campanadas. Siempre seguidas del silencio absoluto. Nunca más volví a San Jerónimo. Nunca más hablé de lo que ocurrió. Pero hay noches en las que, de repente, el aire parece volverse pesado. Un olor a tierra mojada y hierro oxidado invade el ambiente. En esos momentos, contengo la respiración e intento ignorarlo. Pero cuanto más finjo que nada pasó, más siento que eso nunca realmente se quedó atrás. Las semanas pasaron, pero la sensación de que algo me había seguido nunca desapareció. Evitaba pensar en eso, evitaba dormir en la oscuridad, mantenía la televisión encendida, cualquier cosa para llenar el silencio. Pero una noche, me desperté sin razón, el corazón acelerado, la boca seca. La habitación estaba oscura, pero algo parecía incorrecto. El aire estaba pesado, cargado, y lo sentí antes de escucharlo. Un crujido bajo, lento, viniendo de la esquina de la habitación. Como si la madera se estuviera doblando bajo el peso. Mi cuerpo se congeló. Ese sonido era el mismo que escuché cuando abrí la trampilla en la iglesia. Lentamente, giré la cabeza hacia el lado. La puerta del armario estaba entreabierta. Solo un palmo, pero sabía que la había cerrado antes de dormir. Contuve la respiración. El olor vino enseguida. Tierra húmeda. Hierro oxidado. El mismo olor de la cámara subterránea. El silencio era absoluto. Pero sabía que no estaba solo. Permanecí allí, inmóvil,
tratando de convencerme a mí mismo de que era cosa de mi cabeza. Tal vez el viento empujó la puerta del armario, tal vez solo estaba impresionado por todo lo que había sucedido. Pero entonces, el crujido volvió. Esta vez, más largo, más cercano. Como si algo se estuviera arrastrando peso desde el fondo de la madera. Mi pecho se bloqueó, mi respiración se volvió corta. El silencio de la habitación se volvió ensordecedor, casi un zumbido en mis oídos. El olor se intensificó, ahogante. Tierra húmeda y hierro oxidado, el mismo de la cámara subterránea. Tragué saliva y traté de apartar el pánico, pero antes de poder reaccionar, lo vi. La oscuridad entre las rendijas del armario pareció moverse. Algo dentro se movió lentamente, rompiendo el espacio vacío entre yo y aquello. La luz tenue de la calle entró por el vidrio de la ventana, iluminando un fragmento de lo que parecía ser un brazo. Pero no un brazo humano. Era delgado, huesudo, con la piel gris, reseca, como si hubiera pasado décadas descomponiéndose bajo la tierra. Los dedos eran largos y delgados, parecían raíces, retorcidos, cubiertos de grietas. Mi estómago dio un vuelco. El aire se volvió pesado, irrespirable. Y luego, aquello avanzó un poco más. No quería mirar, pero no podía apartar los ojos. Fue cuando lo vi. En la oscuridad del armario, dos puntos brillantes se abrieron. Pequeños, profundos, fríos. No era el reflejo de nada. Eran ojos. Y me miraban directamente. En ese instante, mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. En un movimiento brusco, estiré el brazo y encendí la lámpara a mi lado. La luz llenó la habitación de golpe, y lo que sea que estuviera en el armario retrocedió en un reflejo rápido, como si la claridad lo quemara. El olor desapareció al instante, como si nunca hubiera existido. La puerta del armario, que antes estaba entreabierta, ahora parecía completamente cerrada. El silencio volvió, absoluto. Mi corazón golpeaba en mi pecho, mi cuerpo entero temblaba. No tuve valor para levantarme, ni para abrir esa puerta. Permanecí sentado en la cama, con los ojos fijos, esperando algo, cualquier cosa. Pero no pasó nada. Pasé el resto de la noche despierto, sudando frío, con la luz encendida. Cuando finalmente salió el sol, tomé valor y fui hasta el armario. Mis manos temblaban mientras giraba la perilla. Abrí despacio, sintiendo el aire frío salir de adentro. Estaba vacío. Ninguna marca, ningún olor, ningún signo de que algo estuvo allí. Pero yo sabía lo que había visto. Lo que había sentido. Nunca más dormí en esa habitación. Nunca más dejé una puerta entreabierta. Y nunca más escuché la campana. Pero hasta el día de hoy, cada vez que veo un armario abierto en la oscuridad, siento el olor a tierra húmeda y hierro oxidado. Hace unos meses, me mudé de vuelta a mi ciudad natal. Después de años viviendo en otra región, era extraño caminar por las calles y sentir que todo a la vez me parecía familiar y diferente. Elegí un departamento pequeño, pero acogedor, en el tercer piso de un edificio antiguo, con una vista increíble a un parque en pleno centro de la ciudad. La ubicación era perfecta, cerca de mercados, cafés y de mi nuevo trabajo. Pero había algo que me incomodaba desde la primera noche allí. El parque, que durante el día se llenaba de gente caminando, niños jugando y ancianos jugando al ajedrez, simplemente moría cuando se ponía el sol. Las calles alrededor seguían vivas, con autos pasando, bares llenos, gente regresando a casa. Pero el parque. No había ni un alma. Y eso me daba una especie de escalofrío que no podía explicar. Al principio, pensé que era una coincidencia. Tal vez la iluminación no era buena o la zona no era segura por la noche. Pero conforme pasaban los días, empecé a notar un patrón extraño. Todas las noches, alrededor de las 9 de la noche, el viento se volvía más fuerte en esa dirección. Como si algo estuviera soplando desde el medio del parque hacia afuera. Y no era solo eso. Cuando me quedaba en el balcón observando, veía que los pocos que caminaban por las aceras del otro lado de la calle, cerca del parque, parecían apurar el paso al pasar por ahí.
Algunos incluso cruzaban la calle para evitarlo. La cosa empezó a incomodarme de verdad cuando, una noche sin sueño, me di cuenta de algo aún más raro. Aparecían huellas en la tierra húmeda de la entrada del parque. Huellas frescas, como si alguien acabara de entrar. Pero nunca vi a nadie salir. Eso me dejó inquieto. Trataba de no pensar mucho en eso, pero todas las noches acababa volviendo al balcón, esperando ver a alguien salir del parque. Nunca sucedía. Mi curiosidad fue creciendo hasta que, un viernes, después de unas cervezas, decidí que iba a atravesar el parque. No sé si fue la bebida o simplemente terquedad, pero parecía lo más inofensivo del mundo. Me puse el abrigo, metí el celular en el bolsillo y bajé. Cuando llegué a la entrada, no estaba tan oscuro como imaginé, las farolas iluminaban parcialmente el camino de piedras blancas que cortaba el parque por la mitad. Pero aún así, algo parecía raro. El silencio allí era diferente al silencio de la calle. Era pesado, opresivo. Como si el parque estuviera escuchando. Di el primer paso y sentí un cosquilleo subir por mis piernas. Mi pecho se apretó, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Con cada paso, la sensación empeoraba. Miré a los lados y vi los bancos vacíos, los columpios detenidos, pero nada parecía abandonado. Era como si alguien acabara de irse de allí. La hierba se movía levemente, como si pies invisibles caminaran a mi alrededor. El frío aumentó y sentí mi respiración acelerarse. De repente, estuve seguro de que no estaba solo. Pero cuando miré atrás, hacia la entrada, solo vi la calle con gente pasando como si nada estuviera ocurriendo. Mi corazón se disparó. Algo me decía que no siguiera. Pero, al mismo tiempo, algo me empujaba a dar un paso más. Es solo un parque, me repetía. Pero entonces lo escuché. Un sonido bajo, distante, como un susurro llevado por el viento. No podía entender lo que decía, pero no era el ruido normal de las hojas moviéndose o del viento cortando las ramas. Era una voz. Varias voces. Pequeñas, ahogadas, como si estuvieran justo detrás de mí, pero al mismo tiempo demasiado lejos para ser reales. Me giré de golpe. Nada. El camino de piedras blancas estaba allí, vacío. Pero el silencio ahora parecía vivo. Y fue en ese momento que me di cuenta de que el parque no era solo un lugar vacío por la noche. Era algo que esperaba. No quería correr, no quería parecer un idiota que se asustó con el viento, pero mis piernas empezaron a moverse demasiado rápido. El susurro aumentó. Mis ojos trataban de ver entre los árboles, en medio de la oscuridad, cerca de un banco de madera, apareció un par de huellas. Surgieron de la nada. No había nadie allí, pero juro por todo que vi como el suelo se hundía, como si alguien invisible estuviera caminando allí. El aire se volvió helado, y sentí un olor extraño, metálico, como óxido mojado. Mi cuerpo se paralizó. Y fue entonces cuando lo entendí. Necesitaba salir de allí. Ahora. Me giré y corrí. No miré atrás, no traté de entender. Solo corrí. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de que, mientras avanzaba hacia la salida, el camino parecía extenderse. Cada paso que daba parecía no llevarme hacia adelante. Las luces de la calle seguían allí, pero demasiado lejos. Como si el parque estuviera alargándose, intentando atraparme. El sonido de los susurros se volvió más nítido, casi claro, pero aún incomprensible, como si varias bocas hablaran al mismo tiempo sin formar palabras. Mi pecho dolía, mi respiración era agitada, y por un momento pensé que no lo lograría. Fue cuando, de repente, un viento fuerte me empujó hacia adelante. Como una última advertencia. Me lancé fuera del parque, tropezando en la acera. Cuando miré atrás, esperando ver, no sé, algo, el parque estaba igual. Silencioso. Intocado. Ninguna huella nueva, ninguna sombra. La gente seguía pasando al otro lado de la calle, sin notar lo que acababa de pasar. Nadie parecía darse cuenta. Como si el parque fuera invisible para ellos. Me pasé las manos por la cara e intenté controlar la respiración.
Tal vez estaba paranoico, cansado, sugestionado por mi propia curiosidad estúpida. Pero en ese momento, lo supe. Algo dentro de ese lugar no quería que yo estuviera allí. Y más que eso, algo dentro de ese lugar quería que yo me quedara. Al día siguiente, mi cabeza seguía hecha un lío. No podía dejar de pensar en el parque. Esa sensación de que algo se movía dentro de él, algo que no era natural, no salía de mi mente. Decidí que no se lo diría a nadie, no quería causar alboroto, pero sabía que algo estaba mal. Fue entonces cuando, al bajar para tomar mi café, me encontré con el vecino de mi edificio, el señor Jorge. Era uno de esos tipos que nunca hablaban mucho, siempre con cara de quien tiene alguna historia para contar, pero nadie pregunta. Me arriesgué y le hablé sobre el parque. Le pregunté si sabía de algo raro que sucediera allí por la noche. Dudó, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, y me miró con una mirada que me dio escalofríos. Luego, respondió, con voz grave, casi en susurro, las personas que andan por ahí de noche no siempre logran salir por el otro lado. Dijo eso y se alejó. No preguntó nada sobre mi reacción. Pero fue suficiente para helarme por dentro. Esas palabras siguieron retumbando en mi cabeza. Quería creer que era solo una superstición o algo que él había oído de otra persona. Pero, después de pasar la noche despierto, dándole vueltas a todo, empecé a darme cuenta de que lo que había dicho tenía sentido. Esa misma noche decidí que iba a buscar más, que no iba a dejar que esto me dominara. Pero no sabía qué estaba buscando. Salí de casa y caminé hasta la entrada del parque. El viento estaba suave y la noche parecía más tranquila que nunca. Pero había algo allí. Algo que pesaba. Las huellas estaban ahí de nuevo, pero ahora parecían más nítidas, más recientes. La sensación de estar siendo observado fue inmediata. Miré alrededor, tratando de ver algún signo de movimiento, pero no vi nada. Y ahí lo escuché. Nuevamente, los susurros. Pero ahora, parecía que estaban más cerca. Como si estuvieran dentro de mi cabeza. Me quedé allí, en el límite entre la entrada y lo que parecía ser la parte más densa del parque. Lo que estaba escuchando no eran voces. Eran murmullos, como si una multitud estuviera conversando a lo lejos, pero al mismo tiempo no había nadie. El sonido venía de todos los lados, pero no de ningún lugar en particular. Miré las huellas. Seguían allí, guiándome hacia el interior del parque, pero no hacia afuera. Me llamaban, como si me estuvieran atrayendo hacia adentro. Era casi como si el mismo suelo me estuviera invitando a caminar, a continuar en la dirección de lo que sabía que estaba mal. Era una sensación tan fuerte que sabía que, si seguía, nunca volvería. Pero al mismo tiempo, no podía moverme. Algo dentro de mí quería descubrir qué estaba pasando. ¿Qué era este lugar? ¿Por qué la gente lo evitaba? Pero algo en mi instinto me decía que no debía dar ni un paso más. Fue entonces cuando una figura apareció frente a mí. No la vi llegar, pero de repente ahí estaba. Un hombre, alto, con ropa pesada y una capa oscura que cubría parte de su rostro. Estaba parado al borde del camino, mirándome con una mirada intensa y profunda. Su rostro estaba parcialmente oculto por las sombras de la noche, pero pude ver sus ojos, y había algo en ellos que me hizo tragar saliva. Estaban vacíos, sin vida, como si no fuera completamente humano. Cuando habló, su voz era baja, casi inaudible, pero pude escuchar claramente. «No deberías estar aquí», lo dijo con una calma aterradora. «Nada que entre en este parque por la noche sale intacto». Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Quería correr, pero no podía moverme. No sabía si lo que estaba sucediendo era real o si estaba perdiendo la razón, pero la sensación de que estaba en gran peligro era abrumadora. Mi mente estaba hecha un lío. ¿Qué quiso decir con nada sale intacto? Quería gritar, correr, hacer cualquier cosa, pero no pude. Estuve allí, parado, tratando de entender, pero cuanto más miraba los ojos vacíos de ese hombre, más él parecía convertirse en una presencia inmutable, casi como si fuera parte del mismo parque. No se movía, no respiraba, pero sabía que me estaba observando.
No sé cómo explicarlo, pero parecía que sabía exactamente lo que estaba pensando, como si hubiera accedido a mi alma de alguna manera. La sensación de asfixia aumentó. Mi pecho se apretaba más con cada segundo que pasaba cerca de él. Y fue entonces cuando habló nuevamente, una vez más con esa voz calmada y grave: no vas a poder salir. No sin pagar el precio. Fue todo lo que dijo antes de girarse y desaparecer en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Fue como si la atmósfera del parque hubiera cambiado por completo. Comencé a entender que el lugar no era solo una zona de esparcimiento. Era una prisión. Algo que había sido moldeado de una manera tan antigua y profunda que no podría comprender. El aire estaba denso, y el susurro que antes venía de todos lados ahora parecía provenir de dentro de mí. Sentía el deseo de regresar a casa, de simplemente olvidar todo lo que había sucedido, pero el miedo y la sensación de urgencia eran tan intensos que no podía simplemente irme. Estaba atrapado de alguna manera, como si, al entrar, hubiera dejado algo atrás. Algo que no me dejaría salir hasta que descubriera lo que realmente ocurría allí. Entonces, tomé una decisión. Iba a entrar. Iba a caminar hasta el final de ese camino, y descubrir qué les pasaba a aquellos que desaparecían por la noche. A medida que caminaba, el sonido de los susurros se hizo más fuerte, casi ensordecedor, como si todo el parque estuviera vivo, respirando, esperando algo. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo en una pesadilla interminable. La sensación de incomodidad era tan abrumadora que me hacía cuestionar si realmente estaba despierto. Pero seguí adelante. Hasta que finalmente, cuando ya estaba a punto de perder toda esperanza de salir, algo sucedió. Llegué a un punto del parque que parecía ser una bifurcación, como si el camino se dividiera en varias direcciones. Pero en el centro, justo en medio, había una figura. El hombre que había visto antes. Estaba allí, nuevamente, inmóvil, esperándome. Esa última palabra suya, precio, ahora tenía sentido. Entendí lo que quería decir. No estaba allí por casualidad. Algo me había traído hasta allí. La única forma de salir era pagar. No sabía cómo, pero algo en mi interior me decía que la elección estaba en mis manos. El aire se hizo más denso. Mi cuerpo estaba débil, pero miré hacia la figura y, con un último suspiro, di un paso hacia ella. El parque parecía cerrarse a mi alrededor. No vi al hombre moverse, pero sentí su presencia intensamente. Cuando llegué cerca, levantó la mano y señaló hacia el lado opuesto de donde estaba. Ahora, vete. Vete, me dijo, y la sensación de asfixia desapareció de repente, como si todo hubiera sido una ilusión. No sabía qué había pasado, pero estaba libre. Cuando salí del parque, las luces de la ciudad estaban como antes y la vida seguía. Pero sabía que el parque no era el mismo. Y que, por alguna razón, había sido uno de los pocos en lograr salir de allí. Tal vez por suerte. O tal vez, por haber pagado el precio. Yo soy agente inmobiliario, pero en esa época estaba comenzando a sentir que tal vez este trabajo no era para mí. Estaba en una etapa en la que quería salir de la rutina y entonces apareció una propuesta: ir a una zona rural aislada, revisar un terreno que había estado abandonado durante años y hacer la evaluación. El terreno estaba lejos, a más de 2 horas en coche de cualquier ciudad grande. Lo que me llamó la atención fue que, a pesar de estar cerca de una comunidad, nadie parecía querer tocar ese lugar. Ningún interés, ninguna construcción y ningún esfuerzo por limpiar la maleza que había tomado todo el terreno. Cuando le pregunté a los habitantes qué pensaban del lugar, evitaban el tema, siempre cambiaban de conversación o simplemente decían que la última persona que intentó desarrollar la zona nunca terminó. Me pareció curioso e incluso algo extraño, pero el trabajo tenía que hacerse, así que continué con mi evaluación. Ese día, la luz era débil y la sensación de aislamiento era abrumadora. El silencio del campo parecía más pesado de lo normal y el viento no ayudaba mucho. Estaba solo con mi linterna y el coche estacionado al borde del terreno.
Comencé a caminar, observando la hierba alta que cubría todo y la vegetación que parecía estar creciendo de forma descontrolada. Todo estaba en silencio, pero fue entonces cuando escuché algo. Un sonido bajo, como si alguien estuviera caminando sobre la hierba, pero muy cerca. Cuando me detuve, el sonido también se detuvo. Miré a mi alrededor, pero solo veía las sombras del campo y no había nadie. La sensación de estar siendo observado comenzó a apoderarse de mí. Me quedé allí parado, tratando de entender qué estaba pasando, hasta que decidí encender la linterna y alumbrar alrededor. Cuando el haz de luz cortó la oscuridad, vi la hierba moverse de manera extraña, pero no había viento. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Estaba seguro de que algo estaba allí, ¿pero qué? Pasé el resto de la noche en el coche, con las ventanas cerradas y la sensación de que algo no estaba bien consumiéndome. Intentaba convencerme de que solo era cansancio, tal vez una ilusión óptica o algún animal. Pero, en el fondo, sabía que no era eso. Lo que me incomodaba no era solo la sensación de estar observado, sino la completa ausencia de cualquier explicación razonable. Al amanecer, todavía me sentía incómodo, pero necesitaba terminar el levantamiento. La noche anterior parecía un recuerdo lejano, casi surrealista. Tomé mi café rápidamente, encendí el coche y fui a dar una última mirada al terreno antes de regresar a la ciudad. En el camino, noté las puertas del coche, todas estaban abiertas. Mi estómago se heló al instante. Estaba seguro de que las había cerrado antes de salir al campo. Bajé del coche con la linterna en mano, tratando de ignorar la creciente incomodidad. Mis pertenencias estaban esparcidas sobre el asiento, como si alguien hubiera revisado todo. Mi corazón se disparó. ¿Qué diablos estaba pasando allí? Pero lo que realmente me puso los pelos de punta fue lo que encontré en el suelo, cerca del coche. Huellas. Eran profundas, casi como si alguien hubiera pisado allí con mucho peso, y estaban frescas. Pero lo más extraño, las huellas llevaban hasta mi coche, pero no se alejaban de él. Era como si la persona se hubiera acercado y se hubiera quedado allí, a mi alrededor, pero no se hubiera ido después. El aire parecía más denso, y la sensación de ser observado volvió con fuerza total. Miré a mi alrededor, pero no había nada. El campo estaba silencioso, vacío. Lo único que se movía era la brisa ligera que hacía que las hojas se movieran, pero nada que explicara lo que estaba viendo. La sensación de que alguien o algo estaba cerca me hacía querer correr de allí, pero, en lugar de eso, decidí inspeccionar más de cerca las huellas. Parecían concentrarse alrededor de mi coche, como si me estuvieran rodeando. Cuando miré hacia arriba, la misma sensación de ser observado me invadió de nuevo. Algo no estaba bien. No sabía qué era, pero sabía que no podía quedarme allí más tiempo. La presión en mi pecho aumentaba, y sentía mis manos sudar mientras observaba las huellas alrededor del coche. Todo parecía mal, de una manera que no podía explicar. Decidí que era hora de irme. Mi mente estaba en un torbellino, pero lo que más me molestaba era el hecho de que las huellas no conducían a ningún lado. Comencé a dar marcha atrás, con los ojos fijos en las sombras a mi alrededor. Cada sonido que venía del campo me hacía acelerar el coche aún más. Pero cuando miré por el retrovisor, una sensación horrible me invadió, las huellas parecían haberse expandido. Como si, de alguna forma, más huellas hubieran aparecido durante el tiempo que estuve dentro del coche. El camino de vuelta parecía más largo que nunca, y el silencio del campo me envolvía como una presión, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para actuar. Esa noche, cuando llegué a casa, intenté descansar, pero lo que había pasado no salía de mi cabeza. Miraba por la ventana, esperando ver algo, alguien, alguna explicación. Pero nada. Durante los días siguientes, incluso hablé con algunos habitantes de nuevo, pero nadie más mencionaba ese terreno. El silencio de ellos era peor que cualquier respuesta. Cuando mencioné las huellas, las miradas se volvieron aún más extrañas, como si, de alguna manera, hubiera tocado algo que no debía. Pregunté sobre la persona que nunca terminó el trabajo en el terreno, pero todos cambiaron de tema rápidamente. Lo único que logré escuchar de un anciano fue un susurro, casi como si tuviera miedo de decírmelo,
mejor olvídese de eso. Lo que pasa allí no es para que nos metamos. Y esa mirada, me dio más miedo que cualquier cosa que haya sentido antes. Como si, por alguna razón, me estuvieran advirtiendo que me alejara de todo eso, pero ya era demasiado tarde. Esa sensación de que algo estaba mal no me dejó. Por más que intentaba dejar de pensar en el trabajo, la idea de haber estado en ese terreno seguía rondando en mi cabeza. Pero necesitaba una explicación, algo que me diera paz, así que decidí volver. Esta vez, quería estar seguro de que todo estaba normal, que tal vez mi mente había exagerado debido al cansancio y la soledad del campo. Regresé solo al día siguiente, sin que nadie lo supiera, sin avisar a nadie en la comunidad. Cuando llegué, el terreno estaba silencioso, como siempre. La maleza aún estaba alta, la vegetación descontrolada, y el campo, como la primera vez, parecía estar esperándome. Estacioné el coche y, de nuevo, comencé a caminar. La misma sensación de peso en el aire, el mismo silencio, pero ahora estaba decidido a no dejarme influir por el miedo. Sin embargo, a medida que caminaba por el campo, comencé a sentir una leve presión, como si los ojos de alguien o algo me estuvieran siguiendo. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi algo. No era un animal, ni un árbol, sino algo mucho más extraño. En medio del campo, había una marca en el suelo, una formación circular, como si algo hubiera sido presionado allí repetidamente. Pensé que era un truco de mi mente, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que no lo era. Era un área de tierra pisoteada, como si algo, o alguien, hubiera hecho un círculo allí, y las marcas eran profundas, casi como si fueran marcas de garras. Miré a todos lados, pero no vi nada más. El viento parecía haberse detenido otra vez. Solo el sonido de la hierba bajo mis pies rompía el silencio, y, aún así, no podía quitar mis ojos de ese punto específico. Mi estómago se revolvió. Algo estaba pasando allí, algo que no podía explicar, y mi instinto me decía que debía irme, pero no podía. El campo parecía atraparme. El tiempo pasaba, pero mi cuerpo seguía inmóvil. Me quedé allí parado, observando esa marca en el suelo, tratando de entender qué podría haber causado eso. Sabía que no era normal, que nadie más podría haber hecho algo así allí. Entonces, sin poder resistir la curiosidad, me agaché cerca de la formación. Cuando la luz de la tarde golpeó el suelo, noté que las marcas parecían más como surcos, algo que no se hace con una herramienta común, sino con garras. El pensamiento me dio un escalofrío, pero traté de apartarlo. No puede ser, me decía, pero mi voz interior se contradecía, alertándome de que debía salir de allí lo más rápido posible. Fue entonces cuando algo me hizo mirar hacia arriba, un sonido proveniente de la dirección del coche. Un golpe bajo, como si algo hubiera golpeado el vidrio. Me giré rápidamente. Corrí de regreso al coche, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llegué allí, me encontré con algo que hizo que la sangre se me congelara. Las puertas estaban nuevamente abiertas, pero ahora había algo más. Algo que no había notado antes. Las marcas de las huellas, las mismas que vi el día anterior, estaban de vuelta y más nítidas. Se extendían más lejos, ahora, y parecían ir directamente hacia el asiento del conductor, como si alguien hubiera entrado en mi coche. Pero lo peor fue lo que estaba sobre el asiento. Una hoja arrugada, con algo escrito en tinta roja. Lo que me hizo detenerme por un momento fue el tipo de letra, algo irregular, como si hubiera sido escrito apresuradamente. Vete mientras puedas. Eso fue la gota que colmó el vaso. La sensación de que el campo, el terreno, la propia tierra, me observaban y trataban de empujarme a irme. Sabía que ya no había tiempo para dudar. Tenía que irme, y rápido. No miré más atrás. Cerré el coche rápidamente y corrí hacia el vehículo, sin preocuparme por nada más. Las huellas estaban más profundas ahora, y la sensación de que algo me perseguía, me consumía. Quería gritar, pero mi garganta estaba seca, y el miedo me tenía completamente paralizado. El campo parecía estirarse ante mí, un mar de hierba alta, pero el camino hacia la carretera nunca parecía tan largo. Cuando finalmente subí al coche y aceleré,
Solo podía mirar por el retrovisor. No había nada allí. El campo estaba vacío, pero la incomodidad no me dejó ni un segundo. El sonido del camino de tierra bajo las llantas no era suficiente para calmar la tensión. Parecía que, a medida que me alejaba, la sensación de ser observado aumentaba, como si algo me estuviera siguiendo, pero sin ser visto. Nunca más volví a ese terreno. En los meses siguientes, intenté descubrir lo que había pasado allí, pero nadie parecía querer hablar. Los habitantes de la comunidad evitaban el tema, y cada vez que intentaba investigar más a fondo, surgían obstáculos, historias incompletas y miradas vacías. Y hasta hoy, no sé qué realmente sucedió. A veces, cuando cierro los ojos por la noche, puedo jurar que escucho los pasos sobre la hierba alta, siguiendo los míos. Como si algo o alguien aún estuviera allí, esperando para terminar lo que comenzó. No sé qué había en ese terreno, pero sé que fue la experiencia más extraña y aterradora de mi vida. Y no deseo que nadie pase por lo que yo pasé en ese campo, en esa tierra que parecía viva. Soy el profesor Marcos, y todo comenzó hace unos 3 meses, cuando me contrataron para trabajar en una escuela rural. Era un lugar tranquilo, lejos de la ciudad, rodeado de campos de maíz y algunas casas aisladas. Estaba empezando a acostumbrarme a la rutina de la escuela, que solo tenía algunas clases pequeñas y un equipo muy unido, o al menos eso fue lo que pensé. Cuando el profesor anterior, el señor Renato, se fue de repente, nadie me explicó el motivo. Solo me dijeron que se había ido por motivos personales y que no debía preocuparme por eso. Me pareció extraño, pero al principio, nada parecía fuera de lo normal. El edificio era antiguo, el olor a madera y tiza aún impregnaba las paredes, y el silencio constante en las clases parecía más natural de lo que imaginaba. Los primeros días, los alumnos eran en su mayoría tranquilos e incluso algo tímidos. Sin embargo, había algo raro, casi como un hielo en el aire, especialmente cuando se mencionaba al profesor que me precedió. Cuando le pregunté a una de las alumnas, una niña llamada Clara, sobre él, ella se encogió un poco y cambió de tema rápidamente. Los demás niños, cuando me veían hablar sobre el profesor Renato, evitaban mirarme a los ojos, como si tuvieran miedo de decir algo incorrecto. Me sentí incómodo con eso, pero no le di mucha importancia. Cada vez que su nombre surgía en la conversación, la atmósfera en el aula cambiaba y las sonrisas se desvanecían. Era como si todos supieran algo que yo no sabía. Una noche, estaba en el aula corrigiendo los exámenes de una clase de 6º año. El reloj en la pared ya marcaba casi la medianoche y la escuela estaba completamente silenciosa. Estaba solo, excepto por los papeles esparcidos frente a mí, cuando de repente escuché un sonido proveniente de algún lugar de la sala. Era un sonido bajo, pero distintivo, el crujido de una silla siendo arrastrada. Miré alrededor, pero todo parecía estar en su lugar, incluso la silla en la que estaba sentado. Ningún niño, ningún profesor. Todo estaba tranquilo, pero el sonido, ahora más fuerte, no parecía venir de afuera, sino de adentro del aula. Me levanté de la silla y fui hasta la puerta, esperando que fuera alguno de los empleados o tal vez uno de los alumnos aún por allí. Pero estaba todo vacío. Me sentí ridículo, pero la sensación de incomodidad me acompañó el resto de la noche. En los días siguientes, pequeñas cosas empezaron a molestarme aún más. Cuando fui a revisar las listas de asistencia, noté que algunos nombres estaban borrados, como si nunca hubieran sido escritos. No tenía sentido. Cada vez que preguntaba a los demás profesores, se mostraban incómodos, como si evitaran mirarme a los ojos mientras hablaba de eso. Fui a la sala de materiales, donde se guardaban los suministros, y encontré el armario cerrado, lo cual también me pareció raro. Lo peor fue el día en que encontré a Joao, uno de los alumnos más callados, mirando fijamente una mesa vacía en la sala, como si esperara que alguien se sentara allí. Cuando le pregunté qué hacía, solo movió la cabeza, sin decir una palabra. Su mirada fue la más perturbadora de todas. Era como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Fue entonces cuando decidí preguntar directamente al director. Fui hasta su oficina, tratando de mantener la calma,
pero había algo pesado en el aire. Estaba sentado detrás del escritorio, hojeando papeles, como si no hubiera nada anormal. Cuando mencioné las cosas extrañas que estaban pasando, simplemente me miró con esos ojos cansados, y su expresión no cambió. «Solo haz tu trabajo y no hagas preguntas», me dijo, la voz grave y sin emoción. La última persona que hizo eso nunca volvió. Esa frase me heló por dentro. ¿Nunca volvió? ¿Qué quería decir con eso? El silencio en la oficina parecía casi amenazante, como si me desafiara a seguir con la conversación. Pero no sabía qué hacer. Estaba allí, mirando al director que, hasta ese momento, consideraba una persona respetable y ahora parecía diferente. No sé cómo explicarlo, pero el aire estaba cargado de algo que no podía identificar. En los días siguientes, mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de entender qué estaba pasando en la escuela. Los niños parecían más tensos, el ambiente estaba más pesado. Una tarde, estaba en el aula, solo nuevamente, cuando algo aún más extraño sucedió. Estaba organizando unos papeles cuando, de repente, escuché una voz baja, como un susurro, proveniente de una esquina de la sala. Miré rápidamente hacia la ventana, pensando que podría ser algún alumno que estaba jugando por allí, pero todo estaba demasiado silencioso. La voz parecía distante, pero aún así, lo suficientemente clara como para hacerme estremecer. Traté de ignorarlo, pero, a medida que pasaba el tiempo, la sensación de estar siendo observado solo aumentaba. Al día siguiente, decidí tomar una decisión. Fui al antiguo armario de suministros nuevamente, decidido a entender qué estaba pasando. Para mi sorpresa, el armario estaba abierto, algo que no había sucedido antes. Dudé por un momento, pero luego me obligué a entrar y mirar más de cerca. Dentro, encontré una pila de papeles viejos, amarillentos por el tiempo. Pero lo que realmente me dejó en shock fue una caja en el fondo del armario, cubierta por una capa fina de polvo. Cuando abrí la caja, encontré una serie de fotos descoloridas, todas mostrando a alumnos y profesores, pero lo más extraño de todo eran las imágenes del propio profesor Renato. Estaba en todas las fotos, pero parecía desvanecido, como si su presencia estuviera disminuyendo con el tiempo. Una de las fotos, sin embargo, me llamó la atención. En ella, él tenía una expresión vacía, mirando una silla vacía, exactamente como el niño que había visto días antes. En ese momento, sentí el hielo subir por mi columna. Decidí entonces hablar con más alumnos, con la esperanza de entender qué estaba pasando. Fui a Clara, la niña que parecía estar más cercana al grupo. Cuando mencioné la foto y pregunté sobre el profesor Renato, ella se encogió. «No deberías preguntar sobre él», susurró, mirando alrededor como si tuviera miedo de ser escuchada. «Lo que le pasó no se puede explicar. Nadie aquí quiere hablar de eso. Ellos, los otros profesores lo saben, pero nadie se atreve». Estaba casi sin palabras. Ella parecía aterrorizada, y sus ojos, tan grandes y asustados, estaban fijos en algo que solo ella podía ver. «Dijeron que deberías quedarte callado», continuó, con la voz casi inaudible. «Pero algo está pasando. No solo nosotros lo vemos. Todos lo ven». Esa frase me dejó el estómago revuelto. ¿Qué quería decir con todos lo ven? ¿Qué era eso? Esa noche, no pude dormir. Algo dentro de mí me decía que tenía que descubrir la verdad, pero una parte de mí también temía lo que pudiera encontrar. Decidí ir a la sala de profesores, ya que no quedaba nadie más en la escuela. Cuando entré, el aire estaba pesado, más frío que nunca. Miré las mesas vacías y los cuadros en las paredes, pero lo que realmente me llamó la atención fue una vieja máquina de escribir que estaba en un rincón de la sala. No la había visto antes. Curioso, me acerqué y noté que había una hoja dentro, como si alguien la hubiera dejado allí a propósito. Cuando miré lo que estaba escrito, era un mensaje simple, pero macabro: «Él nunca se irá. No hagas preguntas». Estaba firmado con una firma que reconocí inmediatamente, la del profesor Renato. El escalofrío fue instantáneo. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo aún estaba allí, de alguna manera? La sensación de estar siendo observado nunca fue tan intensa.
Sentía los ojos en mi espalda, pero cuando me giraba, no había nada. Aún así, algo me empujaba a seguir adelante, a no dejar que ese miedo me dominara. A la mañana siguiente, cuando entré en el aula, noté algo aún más perturbador. La silla donde el profesor Renato solía sentarse estaba vacía, pero miré hacia ella por más de un segundo y casi juré que había algo allí. Una sombra, algo que no parecía estar bien. Cuando miré de nuevo, todo estaba como siempre, pero la sensación de que la silla estaba ocupada por algo que no se podía ver me persiguió todo el día. Y entonces, el colmo llegó. Durante el receso, el director pasó por la sala y me miró con esos ojos penetrantes. «Hiciste lo que se te pidió», dijo en voz baja, y supe en ese momento que algo mucho más oscuro estaba sucediendo allí de lo que podría imaginar. Esa noche, finalmente decidí enfrentar al director nuevamente. Fui a su oficina, decidido a saber la verdad, no importaba lo que sucediera. Cuando entré, estaba sentado, como siempre, en su silla, con la expresión cansada. Pero esta vez, ya no había miedo ni vacilación. «Necesito saber qué pasó con el profesor Renato», le dije, tratando de mantener la voz firme. Él me miró por un largo rato, los ojos profundos y llenos de algo que no podía identificar. Finalmente, suspiró, como si ya supiera que este momento llegaría. «Él hizo lo que tú estás haciendo ahora». «Hizo demasiadas preguntas», dijo, la voz vacía. «Nunca volvió, y tú tampoco lo harás». No es una advertencia. Es la verdad. El aire a mi alrededor parecía pesar aún más, como si estuviera siendo absorbido por algo que no podía ver. En ese momento, me di cuenta de que la respuesta que buscaba estaba frente a mí todo el tiempo: la escuela, los niños, el silencio, todo era parte de algo que no entendía. Salí de allí, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Al día siguiente, las cosas continuaron como si nada hubiera pasado. Los niños entraron en la sala, la rutina siguió, pero había algo mal, algo que no podía ignorar. Cuando miré por última vez hacia la silla vacía, supe que la historia del profesor Renato era solo el comienzo. Nunca más pregunté nada. Nunca más mencioné lo que sucedió, y, poco a poco, me fui convirtiendo en una parte de ese lugar, inmerso en el silencio. Solo que, cada vez que alguien menciona el nombre de Renato, una sombra parece atravesar la sala y, por más que intente ignorarlo, es como si una parte de él aún estuviera allí, observando. Y con cada día que pasa, esa presencia crece un poco más. ¿Qué le pasó? Bueno, la respuesta está en quien aún permanece aquí y en quien nunca se va. Siempre he sido del tipo que no cree en esas historias de casas embrujadas. Crecí escuchando a mi abuela contar casos de personas que vivían en lugares equivocados, donde sucedieron cosas malas en el pasado, pero siempre pensé que era cosa de gente impresionable. Así que, cuando encontré ese departamento a un precio ridículamente bajo, ni lo dudé. Era un edificio viejo, pero bien ubicado, y yo necesitaba desesperadamente un lugar para empezar de nuevo. Mi última relación había terminado de manera desastrosa, y solo quería un espacio para mí, lejos de todo y de todos. La mudanza fue tranquila, sin sorpresas. El edificio era silencioso, los vecinos apenas se dejaban ver y, al principio, parecía exactamente lo que necesitaba, un refugio. Pero entonces, en la tercera noche, lo escuché. Un susurro bajo, casi indistinguible, proveniente de dentro de la pared, justo detrás de mi cama. Era un sonido tan suave que, al principio, pensé que era cosa de mi cabeza. Tal vez algún vecino murmurando por teléfono o las tuberías viejas del edificio crujiendo. Pero cada noche, siempre a la misma hora, el susurro volvía. Largo, insistente. A veces parecía una voz tratando de formar palabras, otras, un simple sonido apagado, como una respiración forzada. Esto no me asustó de inmediato. Solo me dejó intrigada. Tal vez tenía un vecino excéntrico que hablaba solo en medio de la noche. Tal vez solo era el edificio acomodándose, como cualquier construcción antigua hace. Decidí ignorarlo. Después de todo, tenía cosas más importantes en las que pensar. Lo que sucedió después fue que ignorarlo se volvió imposible.
Unos días más tarde, el susurro cambió. El sonido, antes bajo e indistinto, empezó a parecer más cercano, más insistente. Ahora, podía escuchar pequeños estallidos, como si algo raspase contra la madera o el yeso. No era continuo, pero siempre surgía del mismo punto, justo detrás de mi cama. Incluso intenté alejarla de la pared, pensando que tal vez era alguna vibración de la estructura, pero el ruido continuó. A veces parecía que algo estaba tratando de comunicarse, otras veces era como si uñas largas estuvieran rasguñando la superficie, metódicas, pacientes. Empecé a tener dificultades para dormir. Mis auriculares y ruidos blancos no servían de nada. El sonido estaba allí, conmigo, en la oscuridad. Un día, mientras tomaba el ascensor, le pregunté a la administradora si el apartamento de al lado estaba ocupado. Me miró un poco confundida antes de responder que no, que ese lugar estaba cerrado desde hacía meses, desde que el último inquilino se fue deprisa sin llevarse los muebles. Eso me dio un escalofrío extraño, pero aún trataba de aferrarme a alguna explicación racional. Tal vez el sonido venía de otro apartamento, tal vez las cañerías del edificio estaban viejas y hacían ruido. Pero esa noche, todo empeoró. Los rasguños se convirtieron en golpes. Golpes rítmicos, comenzando bajos y aumentando de intensidad, como si alguien, o algo, estuviera probándome. Me acosté en la cama, me cubrí la cabeza con la almohada y traté de hacer como si nada estuviera sucediendo. Pero lo sabía. Sabía que no estaba sola. A la noche siguiente, decidí grabar el sonido. Coloqué mi celular apoyado en la pared antes de dormir, con la esperanza de capturar algo y tratar de entender de dónde venía. Pero cuando escuché la grabación al día siguiente, no era solo el sonido de los golpes. Entre ellos, había un susurro más claro, una voz baja, rasposa, casi como si estuviera hablando conmigo. No podía entender las palabras, pero la cadencia era rara, no parecía humana. Mi corazón comenzó a latir rápido. Algo dentro de mí me decía que me fuera de allí, pero me negué a dejar que el miedo me venciera. Llamé a la administradora nuevamente, inventé una excusa cualquiera y le pregunté si podía entrar al apartamento de al lado, solo para verificar si había algún problema estructural. Ella dudó, dijo que no tenía las llaves y que el lugar estaba cerrado desde la última inspección. Pero esa noche fue la peor de todas. Los golpes comenzaron a la misma hora de siempre, pero esta vez eran más violentos, más urgentes. Podía sentir la vibración en el colchón, como si la pared se estuviera moviendo. Entonces, algo sucedió que me hizo perder el control. En medio del ruido, escuché mi nombre. No un llamado claro, sino un susurro débil, prolongado, rasposo. Fue la gota que colmó el vaso. En un impulso de puro desesperación, me levanté, empujé la cama hacia un lado y comencé a arrancar el yeso de la pared con mis propias manos. Ni siquiera sabía qué esperaba encontrar allí, pero algo dentro de mí gritaba que necesitaba descubrirlo. Mis dedos ardían mientras arrancaba los pedazos de yeso, soltando polvo por toda la habitación. A cada pedazo que caía, mi corazón latía más fuerte. Y entonces, detrás de la capa fina de la pared, vi que no había ladrillos, ni tuberías, ni nada que tuviera sentido. Había un espacio. Un hueco oscuro, profundo, donde no debería haber nada. Tomé mi celular e iluminé el agujero. En el primer instante, solo vi polvo y sombras. Pero a medida que mis ojos se ajustaban, mi respiración se detuvo. Era una habitación oculta, una sala antigua, como si hubiera sido sellada hacía décadas. En el medio, un colchón sucio, viejas restricciones de cuero colgando en los costados y, lo peor de todo, las paredes cubiertas de rasguños profundos, como si alguien hubiera intentado salir de allí desesperadamente. Mi cuerpo entero quería salir corriendo, pero mis piernas parecían estar pegadas al suelo. Me forcé a respirar, a convencerme de que había una explicación racional para eso. Tal vez era una antigua habitación de almacenamiento, algo olvidado por el edificio. Pero entonces, algo se movió. En la esquina de la habitación, justo en la sombra, escuché un ruido bajo, casi un gemido. Me congelé. Y luego, vi.
Una marca de rasguño fresca apareció justo frente a mí, profundizándose en la pared como si algo invisible aún estuviera tratando de escapar. Mi corazón latió más rápido y, sin pensarlo 2 veces, corrí fuera del apartamento, dejando todo atrás. Salí del apartamento casi tropezando, mi pecho ardía como si hubiera corrido kilómetros sin parar. En el pasillo, mi mente giraba intentando encontrar una explicación. Necesitaba ayuda. Así que, sin pensarlo demasiado, golpeé la puerta del único vecino que sabía que vivía allí desde hace más tiempo. Un hombre delgado, con mirada desconfiada, abrió solo una rendija y me miró sin decir nada. Mi voz salió temblorosa cuando le pregunté sobre esa habitación oculta, sobre los sonidos, sobre lo que había sucedido allí antes de que me mudara. El anciano suspiró, entrecerró los ojos como si ya supiera de qué le estaba hablando. «Metiste la mano donde no debías», murmuró, tan bajo que no parecía una advertencia casual. El último que durmió en esa habitación también escuchaba. Y cuando abrió la pared, no tuvo tiempo suficiente para contar lo que vio. Le pedí más explicaciones, pero el hombre solo movió la cabeza y cerró la puerta. No quería volver a mi apartamento, pero necesitaba recoger mis cosas. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, entré nuevamente y fui directo al cuarto. La pared seguía abierta y el hueco oscuro parecía aún más profundo que antes. Pero esta vez, algo estaba diferente. El colchón. Ya no estaba en el centro de la habitación. Estaba pegado a la pared, como si alguien lo hubiera arrastrado. Y sobre él, las marcas de rasguño ahora formaban algo que antes no estaba allí. Una palabra. Quédate. No lo pensé 2 veces. Tomé mi mochila, mi celular y salí de ese apartamento como si mi vida dependiera de eso. Y tal vez dependía. Llamé a la administradora mientras estaba en el ascensor, inventé una excusa sobre un problema urgente y le dije que me estaba mudando inmediatamente. Ella no parecía sorprendida. Solo preguntó, en un tono seco, «¿Lo viste, verdad?». Colgué de inmediato. No quería escuchar más. Pasé la noche en la casa de una amiga, sin valor para explicar bien lo que había pasado. ¿Cómo iba a decir que algo que ni siquiera sé describir, estaba atrapado allí y que ahora sabía mi nombre? Al día siguiente, volví solo para entregar las llaves y nunca más puse los pies en ese edificio. Nunca quise saber quién vivió allí antes que yo, ni qué pasó en la habitación de al lado. Solo quería olvidar. Pero hasta el día de hoy, en noches silenciosas, cuando todo está quieto y oscuro, aún creo que lo escucho. Un susurro lejano, un golpe lento, viniendo de alguna pared que no puedo ver. Como si algo aún estuviera tratando de salir.